Shabbat Shalom a todos, Baruch Hashem. Saludos a todos los que han venido hoy a la congregación. A la cuenta de 3 y a su nombre. Vamos a decirlo fuerte porque recuérdense que en casa los que se están conectando ya están escuchando. Y a su nombre. Una vez más, y a su nombre. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Felicidades a todos. Mi hermana Luisa, que yo estuve en la casa junto a la hermana Marisa. Baruch Hashem por ustedes que estuvieron por allá. Siempre visitando a la familia pastoral y apoyándonos en lo que se pueda. Amén. Levíticos 14. Vamos a hablar como siempre un poquito de la parashá de esta semana, pero también algo de la Pascua, ¿sí? Algo de Pesaj. Recordemos que este domingo tenemos la Tevilá, amén. Así es, tenemos este domingo la Tevilá, gracias hermano, la inmersión de purificación. Vamos todos a Hebreos 6:2. Hebreos 6, Hebreos capítulo 6. Quiero felicitar a todos aquellos que están estudiando, están perseverando en el estudio. Hoy me escribió una hermana y me dice: pastor, este tema como que no muchos quieren opinar. Y yo le dije: sí, la gente no le gusta opinar estos temas. Les cuesta, les dificulta, pero es necesario. Porque se trata de mandamientos y de entender aspectos muy importantes relacionados a nosotros mismos. Esta parashá habla de varias inmersiones. Entonces me escribía un joven de Venezuela que ve aquí en Panamá y me dice: pastor, pero yo tengo una inmersión, dice, yo estoy bautizado. Digo: no, hijo, estás aprendiendo. Lo que pasa es que las traducciones solo tradujeron la palabra bautismo a partir del Nuevo Testamento, y de ahí para atrás esa palabra no la usaron más nunca. Entonces obviamente a la gente se le dificulta entender cuándo realmente es Tevilá y cuándo es no. Por eso es importante nosotros aprender a utilizar las palabras en su contexto original. Por eso es bueno decir tamé, y no impuros, ¿no? Utilicemos el término original para entenderlo originalmente y poder comprender mucho mejor originalmente. Hebreos 6, Pablo, el Rab Shaul, le escribía a la congregación de los hebreos y les decía a ellos que ellos pues tenían que ya dar ese salto y de no estar enseñando aquellas cosas rudimentarias. ¿Qué es algo rudimentario? Bueno, lo esencial, lo básico. Es como cuando todos los años un niño va a la escuela y le enseñan A, E, I, O, U. Usted no puede estar todo el tiempo aprendiendo A, E, I, O, U. ¿Quién me lee? Hebreos 6:2, por favor. No, perdón, 6:1. Ya, ¿se dan cuenta? Hay que dejar los rudimentos. ¿Qué es rudimento? Pues lo esencial, lo básico. Pablo, en el 6:2, Lina, va a empezar a enseñar qué son esos rudimentos, qué es lo básico. Una vez más, otro que lea el 6:1. ¿Qué versión era esas, hijo mío? Reina, alguien que me lea la Kadosh. ¿Cómo dice la Kadosh? Por lo tanto, Es la Kadosh. amén. Léalo. Por lo tanto, dejen atrás la lección,
iniciales. ¿Vieron? Las lecciones iniciales. Ya dejen eso. ¿Se da cuenta, hermano? Rosmer, Rosmer se llama Venezuela, Rosmer. Tenemos que abrir una obra, siervo yo. Una de su misión va a ser eso. Haga un voto al Eterno. Haga un voto. Y ese voto va a consistir en que usted le va a pedir Beit Shalom, paz para su hogar. Y que a cambio usted va a esforzarse por abrir una obra la cual va a ser hija de esta congregación. Si hay que irnos para allá 15 días, un mes, 2, 3 meses para establecer los fundamentos, lo hacemos, eso no hay problema. Y allá a usted le tocaría pues liderizar eso. Lo bueno de todo esto, hermano Romer, es que el Eterno le está permitiendo, como lo hizo con nosotros en un principio, depender de la sabiduría que le ha dado a usted, para usted no depender del hombre. ¿Usted cree que es casualidad que nosotros seamos colegas, ingenieros? No, no es casualidad. Es el mismo Rúa. ¿Qué quiere decir ingeniero? Alguien que se la ingenia. Es diferente al licenciado. El licenciado es alguien que tiene licencia para hacer algo. Oíste, Luis. El licenciado es alguien que tiene licencia para hacer algo. Él está licenciado, tiene una licencia. Pero el ingeniero se la tiene que ingeniar. La labor de él es resolver un problema, una situación, una adversidad. Entonces, pues en Venezuela, donde es mi hermano Romer, hubo una obra allá. Y el enemigo la agarró y la desbarató por completo. Llegó como un león rugiente, llegó como un lobo. Y desbarató todo lo que había allí. Ahora le toca a él iniciar de cero con aquellos que han quedado, porque siempre hay algo de allí. Los judíos han entendido que se puede iniciar una obra donde hay un midyam, se llama eso. Midyam es un mínimo de 10 hombres, varones, machos, masculinos, para poder que se inicie una obra. Si no hay 10, no se pueden reunir. Eso es más Midian. ¿De dónde sacan eso ellos? Pues lo sacaron del texto donde Yitro le aconseja a Moisés que ponga líderes. Y en esa estructura de liderazgo establece un liderazgo mínimo de uno que lideraría sobre 10 personas. Uno de 1000, uno de 500, otro de 100, ¿se acuerdan? Y dice, y uno de 100, uno de 10. O sea, que cada vez que hay 10 debe haber un líder. Es un minyam. Pero el Virgen Hadashah dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está allí. Así que van a haber 2 o 3. Amén. Y pues en su nombre vamos a reunirnos, hermano, yo. Si en sus inicios tiene que reunirlos para que se conecten a la hora que tenemos nosotros, pues los enseñamos, le va a servir. Es el trabajo que estamos tratando de hacer con la obra en Cuba, ¿no? El problema que ha habido en Cuba es que el enlace es muy difícil. Es muy difícil la señal para que ellos se puedan conectar. Y lo otro es que el pastor que tenemos en Cuba, pues no lo hemos formado aquí. O sea, como no lo hemos formado, él tiene su propio concepto y le es difícil. Él quiere que yo me responsabilice de la obra en Cuba. Él está liderizándola, pero él dice, Roy, yo quiero que usted sea líder, usted sea el pastor de la obra. Vamos para Cuba, Filina, apúntate. En fe, apúntate. ¿Viste la noticia que te mandé? Te mandé la lista sobre la estudiante nicaragüense en Costa Rica, la lista, ¿verdad? Esa es fe, para que tú se le reenvíes a todos tus contactos y le siembres fe a todos tus contactos. Si esta joven puede, muchos jóvenes van a poder hacerlo también. Entonces el ROE de Cuba quiere que nosotros nos encarguemos de ella. Para eso hay que hacer un viaje a Cuba. Y pues hay que hacerlo. No lo hemos hecho por el tema del COVID y por el tema de que la guerra ahora mismo todo lo ha encarecido en todos lados.
Por otro lado, el colegio del Andrés es nuevo. Entonces, todo esto dificulta para nosotros tomar decisión, desplazarnos, ¿no? Hay que tomar decisiones en Shalom. Dice la palabra que el Rab Shaul, el apóstol Pablo, él intentó ir a España, le llamó Sefarat, pero dice que el Rúa, el Espíritu Santo, se lo impidió. Hay momentos en que el mismo Espíritu Santo nos impide, aunque nosotros querramos hacerlo. Volviendo, Juancito, Eloy, Juan Rizo. Pablo, Rab Shaul, le dice a la congregación que está, a los hebreos, pues, la peshita, ¿quién tiene la peshita? ¿Cómo dice la peshita? Hebreos 6, verso 1. Lo cual, dejando la enseñanza elemental. Ahí está. Dejen las enseñanzas elementales. Ya no podemos seguir en eso. Entonces, en el verso 2, él va a dar ejemplo. ¿Qué eran esas enseñanzas elementales? ¿Cómo dice la Reina Valera en el verso 2? Aguanta, vamos con calma, porque hay una coma. Vamos a la primera coma, repita nuevamente. ¿Esa es Reina Valera? No la escuché bien, ¿con ese o sin ese al final? Entonces hay que hablar correcto, porque le pasa como a los panameños, nos comemos la S al final. Entonces, ¿se trata de un bautismo o de muchos bautismos? ¿Se da cuenta? Para Pablo, el estar enseñando que había mucho bautismo, ya eso era, ¿qué cosa? Rudimento. Todos nosotros debemos saber que no hay un solo bautismo, no hay una sola tevilá, hay muchas tevilot. Y eso es lo que vemos nosotros justamente en Levíticos 14 y 13 en esta parashá. Ahora sí, vayámonos a Levíticos 13, ¿no? 14, 15. Y usted va a ver la cantidad de veces que el Eterno ordena a las personas que tienen que ir a hacer tevilá. Por eso es bueno utilizar el término correcto, tevilá, y no bautismo, porque no va a encontrar la palabra bautismo en el Tanaj. Entonces, por eso los cristianos se abrogan el derecho de decir que el bautismo es con Juan el Bautista. Pobre Juan, nunca se apellidó Bautista. Él era Yohanan, realmente el inversor. ¿Cómo se llamaba el papá de Yohanan? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos a buscarlo entre todos, pues. ¿A dónde vamos? ¿A qué libro? Lucas. Vamos para allá, para que vean la historia, quién era el papá de Juan. Eso se llama, ¿dejando qué cosa? Los rudimentos, las cosas elementales, las cosas esenciales. Aleluya, Baruch Hashem Yahweh. Vamos a ver quién era el papá de Yohanan. Y va a decir a que se apellidaba Bautista, porque hasta inventaron un apellido en castellano de que Batista, le dicen Batista. Juan Batista, yo conozco un señor que se llama así, Juan Batista. Juan de Yohanan y Batista dice que bautizaba, dice. Juan el Bautista. Yohanan Hamabdil. Yohanan capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Uno, versículo 57. Lina, léelo, por favor. Lucas 1, 57. ¿Lo puede leer, Marixa? Léalo, por favor. Lucas 1, 57. ¿Lo puede leer, Luisa? Léalo, por favor. Lucas 1, 57. Zoila, ¿lo puede leer? Léalo, por favor.
Entonces Elizabeth dio a luz un hijo, 58 rizos. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes, Elohim había establecido para con ellos, y misericordia se alegraron con ellos. Se alegraron bastante, 59 Juan Eloy. Sucedió pues que al octavo día fueron la circuncidad del niño, y le iban a poner el nombre de su padre Zacarías. Entonces, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Todos, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. No se olvide de esto. En hebreo, el apellido es el nombre del papá. Se le llama así. Por ejemplo, Elías David se llamaría así en hebreo. Elías, hijo de Rosmer. Así sería el nombre y el apellido de él. Elías, hijo de Rosmer. Ese sería el nombre y el apellido de él. ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Se dice Ben. Por eso él se llamaría Elías ben Rosmer. Juan Eloy se llamaría Juan ben Juan. ¿Cómo se llamaría Yahat? Yahat ben Darío. Caleb se llamaría Caleb ben Darío. Entonces, ¿cómo se llamó realmente Juan? ¿Ah? Dígalo duro. Así mismo, ese es el nombre correcto de él. Juan ben Zacarías. Ahora, en el judaísmo se acostumbra también poner apodos. Apodos de acuerdo a dónde la persona nacía o lo que él hacía. Como Johanán le gustaba llevar a la gente a hacer inmersión, entonces él era conocido como Juan, el que le gusta sumergir, o el sumergidor, o Juan el inmersor. Entonces todo el mundo lo conocía por Juan el inmersor. ¿Amén o no amén? Así como hay Juan el plomero, hay tres. ¿Cuál Juan? Juan el plomero, porque se dedicaba a la plomería. Juan el electricista, porque hay tres Juanes en la iglesia. Ve cuánto está. Juan el electricista. Entonces él era conocido por Juan el inmersor. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Hamabdil. Johanán Hamabdil. Así era conocido él, Johanán Hamabdil. Su nombre era Johanán ben Zacarías. Amén. Nunca se llamó Juan el Bautista. De ahí inventaron entonces ponerle bautismo, porque él bautizaba, no, él llevaba a la gente a la inmersión, a las tevilot, para que se purificaran, para que se prepararan, porque la venida del Mesías estaba cerca. ¿Amén o no amén? Entonces, regresamos nuevamente, dijimos a Levíticos 13. Entonces, ahí usted va a ver una serie de inmersiones que el Eterno recomendaba. Por eso Pablo dice, señores, dejen atrás eso son cosas elementales. Eso de las tevilot, plural de bautismos, ellos todo ya lo deberían conocer. No se lo digo porque el joven me decía, yo estoy bautizado. Dice, ¿cómo es eso, hijo? Tiene mucho que aprender usted todavía. Hay muchas tevilot. No. Esta parashá, esta aliyá, que es la aliyá del día miércoles, jueves y viernes, se inicia, si mal no recuerdo, es desde el capítulo 14, verso 33 en adelante. Levítico 14, verso 33 en adelante. Habla de las lepras en las casas. Lepras en la casa. Ya entendimos qué es lepra, ¿verdad? Siempre tienen que entenderlo desde un punto de vista, práctico. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad
¿Qué clase de enfermedad era Silvia? Una enfermedad infectocontagiosa que infectaba y podía contagiar a otras personas. Amén. Ya tenemos claro lo que es lepra. Ahora hay que entender cómo espiritualmente la lepra era asociada con una situación espiritual en la vida de un creyente. Y dijimos que eso surge del capítulo 12 del libro de Números. 12 del libro de Números, cuando Miriam, la hermana de Moisés, murmura, habla mal, aunque dijo la verdad, en contra de su hermano Moisés, porque Moisés se había conseguido por esposa, ya teniendo mujer, a otra, siendo esta una mujer, pues egipcia, cusita, negra, dice, depende de la versión. Él se había conseguido, entonces esto fue motivo para que el Eterno la escuchara cuando ella habló estas cosas. Y no solamente dijo esto, sino dijo, ¿acaso Dios solo habla por Moisés? Moisés también, perdón, el Eterno también nos escucha a nosotros, si todos somos pueblo del Eterno. Él nos escucha a todos nosotros. Entonces eso le molestó al Eterno en gran manera, que él manda a buscar a Miriam y a su hermano Aarón y trae a Moisés, que ni sabía lo que estaba ocurriendo, se enoja en gran manera con ella, se aparta de ella, y apenas se aparta de ella, la plaga viene de lepra por sobre la vida de ella. Amén. Entonces la lepra es una enfermedad infectocontagiosa que es producida, ¿por qué? Por hablar de una manera incoherente, por hablar mal, aunque fuese la verdad, en contra de alguien. Entonces, no nos olvidemos, lepra es la enfermedad que surge producto de que el Eterno la envía, porque fue el Eterno quien le envió la lepra. ¿A quién? A Miriam. Él envió la lepra a Miriam. Ahora, en el capítulo 14, el verso 1 del libro de Levítico, el Eterno confirma ¿qué cosa? Que Él es el que envía la lepra a una casa. 14:33. Lo leyó hermana María, 14:33. ¿Qué dice 14:33, hermana María? ¿Qué le dijo en el verso 34, Luis? Amén. ¿Te das cuenta, Luis? Si yo pongo la plaga, entonces, cuando hay lepra en un hogar, ¿por qué está allí? ¿Quién le envió? El Eterno. ¿Se da cuenta, hermana Rosa? Léalo usted también, por favor. El verso 34. ¿Se da cuenta? ¿Quién pone la plaga de la lepra? Yahweh. Estamos claritos hasta ahí, no se lo olviden. Es el Eterno quien envía la maldición o la bendición. Amén. Depende de qué, de nuestras actitudes. Nunca nos olvidemos. ¿Por qué es importante esto que ustedes lo sepan? Porque venimos de un concepto erróneo, donde se nos decía que pues los brujos eran los que nos estaban matando. Eran los hechiceros, Luis. Y le echamos culpa a los brujos. Y empezamos a pelear contra los brujos. Y no entendemos que quien controla a los brujos es Yahweh de los ejércitos, Luis. ¿Por qué le vino plaga a nuestro amigo Job? ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Acaso a Job no le vino lepra? Ok, ¿y quién permitió y dio permiso que a Job le cayera lepra? El Eterno.
Él dice que el Hasatán venía de darle vuelta a la tierra. Y él le dijo, oye, Job, tú no has tomado en cuenta a mi siervo Rosmet. Entonces, Satanás le dice, ¿qué yo puedo hacer por Rosmet si tú lo cuidas, tú lo prosperas, tú lo bendices? Entonces el Eterno le dijo a Job, bueno, te voy a dar permiso que le caiga lepra, pero no me le puedo hacer más nada. ¿Por qué esto es importante que ustedes lo sepan, pueblo? ¿Por qué es importante esto, hermana María? ¿Por qué es importante esto, hermano Prestán? Amén. Porque nosotros tenemos por costumbre de culpar a quién. Dale poder al enemigo. Sí, ellos existen, no es que eso sea mentira. Y tienen poder, sí. Pero ellos tienen poder para el mundo, no para nosotros. Para nosotros es si el Eterno lo permite, los autoriza. Métase eso en su cabecita. Cuando usted está pasando por un momento en su vida feo, amén, ¿qué tiene que hacer usted? Ponga un espejo delante de su cara, póngaselo y predíquese a usted mismo. Y usted va a ver que usted se va a dar cuenta si esa situación por la cual usted está pasando es producto de que el Eterno lo está molestando porque usted sembró mal o simplemente lo quiere formar. Amén. Como cuando usted agarra un hijo que lo pone a estudiar y lo pone a hacer ejercicio por el bien de él. Porque él necesita hacer ejercicio. Andrés no hace mucho se hizo unos exámenes y le aparecieron unos índices de colesterol. Un jovencito, tan joven como él, como si fuese un hombre ya de mi edad, obeso, de no hacer ejercicio. Y yo le dije, eso te pasa porque tú no haces ejercicio. Le aparecieron unos índices de su sistema de los riñones que te indican que tiene problemas de falta de agua. Claro, si se la pasa todo el día sentado ahí y no hace ejercita, no le da sed. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Poner de su parte, ¿verdad que sí? Entonces, hay momentos que la amonestación es producto de que el Eterno, Silvia, nos jala la oreja, Luis. Ay, el pie. Pregúntate, Luis. No le eches la culpa al diablo. ¿Por qué esta situación en mi vida, Zoila? ¿Por qué esta situación en mi vida, hermana Rosa? ¿Por qué? Entonces yo me sincerizo. Al Eterno le gusta que tú seas sincero contigo. Y Él, no hay más nadie. Amén. El próximo, ¿quién es? Tu líder espiritual. Eso fue lo que le dijo el Eterno a Moisés que le dijera al pueblo. Cuando una plaga, dice, llegaba a la casa de alguien, verso 35, hermano Prestán, léalo por favor. El dueño de la casa dirá a Jehová Eso, ¿qué le dirá? algo parecido a plaga de lepra. El dueño de la casa, ¿qué tenía que hacer? ¿Llamar al hermano? ¿Llamar a un hermano de la congregación? ¿Llamar a una hermana para decirle que tiene un problema de lepra en su casa, Silvia? ¿Qué había que hacer, Silvia? Verso 35. Eso. ¿Y qué había que decirle? Entonces, ¿se dan cuenta por qué les digo yo a ustedes? Sean prudentes, no cuenten sus problemas. Peor cuando llega una persona nueva. Miren, cuando una persona llega nueva, ninguno de ustedes está autorizado ni darle el teléfono, ni quitarle el teléfono. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo esa persona viene. Usted no sabe qué tipo de lepra puede traer. Usted no sabe absolutamente nada de esa persona. Pero tampoco esa persona sabe de usted. Entonces hay que cuidarlos, como los niños se cuidan. Porque uno como líder espiritual tiene que conocer la situación personal de cada uno de ustedes, porque es deber de ustedes venir a donde el ROE y contarle. Y juntos vamos a encontrar una solución. Hoy Zoila se acercó, hoy te felicito, Zoila. Pastor, quiero compartir con usted algo, esto y esto y esto. Felicito a Rizo siempre
me cuenta sus particularidades. Y siempre juntos encontramos, ¿qué cosa? Una solución. Felicito a Fidelina también porque últimamente está muy apegada. Te felicito, Fidel. No dejes de hacerlo. Siempre es importante. No tome decisiones apresuradas. Que le hicieron una llamadita, que le escribieron algo, la pusieron en jaque, en corredera, corre para allá, jala para acá. Ten shalom. Lo primero que yo tengo que es, quien tiene que saber es si en mi casa hay lepra. ¿Qué es lepra? Dijimos, una enfermedad infecto contagiosa. O sea, un problema que se puede transmitir a otros. No solamente los que viven conmigo, sino yo puedo llevar ese problema fuera de mi casa. Era lo que siempre el pueblo tenía que hacer. Mire, váyase a Levíticos 13, verso 1. 13, verso 1. A ver, ¿quién no ha leído? ¿No ha leído Yahat? Yahat, ¿qué tal si? Verso 1 y verso 2. ¿Puedes leerlo, por favor? Léelo, hijo. ¿Qué les dijo? Cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, tuviere la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón del coro, o a uno de sus hijos. Se da cuenta que había que hacer con esa persona. Contarle a todo el mundo, ay, fulano tiene lepra, ay, fulano está enfermo, y nos encargamos de regar eso para que todo el mundo sepa que fulano tiene un problema. ¿Ah? No, eso es malo. La gente no tiene por qué todo el mundo saber mi problema, porque luego eso se presta para que uno especule. Eso era por esto, no es por lo otro, no es por esto, no es por lo otro, y quedamos nosotros, ¿qué cosa? Destruyendo la vida del hermano, de la hermana. Capítulo 14. Caleb, ¿tú leíste ya, Caleb? Capítulo 14. Verso 1 y verso 2. Duro. No, hombre, léeme más duro. Léelo, repítelo nuevamente, a ver. Léelo duro, a ver. ¿Qué le dijo? ¿Se da cuenta? Será traído al líder espiritual. En aquel entonces era Cohen. Los judíos, por respeto, no le llaman Cohen al líder espiritual. Ellos dicen eso era para los de aquel entonces. Pues nosotros tenemos la misma decisión. Pero bueno, entonces en estos tiempos, ¿cómo se le diría? Pues al líder espiritual, en unas congregaciones le dicen rabino, en otras le dicen roe, en otras le dicen rosh. Rosh significa cabeza. Roe significa pastor. Rabino es algo así como maestro muy elevado. Rabí, otros le dicen rebe. Moré, maestro. En otras palabras, al líder espiritual. Se da cuenta que la constante siempre era ¿quién? Señores, no le ande esto comentando a todo el mundo. No se lo esté hablando a todo el mundo. Al menos, porque eso lo que leyó la Yahat allí que decía, lléveselo a Aarón o a uno de los hijos del Cohen Aarón. Se van a ver momentos que yo voy a decir, mire, este problema trátelo con el hermano Rosmer, por favor. Este problema trátelo con Juancito. Este problema trátelo con Luis, trátelo con Fidelina, trátelo con Luisa. O sea, yo le voy a asignar a usted a una persona para que le ayude. Porque uno aprende de lo que Moisés aprendió, que a veces uno tiene que delegar y cosas pequeñas pues ustedes lo puedan manejar. Y el Moisés tendría que pues lidiar con cosas muchas más responsables. Pero por otro lado les enseña a ustedes prudencia, amén, porque es ahí donde ustedes van a ser probados. Ay, el pastor me delegó a fulano, tengo que darle consejo,
Pero yo siempre debo de consultar al Robert. Robert, mira, fulano está pasando por esto. ¿Qué me aconseja? ¿Qué le digo? Dígale esto y esto y esto. Dígale esto y esto. Hasta que usted va a llegar un momento que usted va a saber lidiar esa situación. Amén. Y ya el Robert lo que le va a decir, te felicito, muy bien, hiciste bien, te felicito, muy bien. Porque esa es la idea, que nosotros todos vayamos madurando y tengamos la capacidad de ir lidiando prudentemente una situación en la vida de un hermano o de una hermana. Y a su nombre. Entonces, que esta parashá de esta semana no se nos olvide que una de las cosas que hemos aprendido es a ser prudente en cuanto a la lepra. Cuando hay una situación de lepra, ¿qué es lepra? Una enfermedad que puede infectar y dañar al resto. En hebreo, esa enfermedad es producto de la práctica de un pecado que se llama lashon hara, o difamar, hablar mal para una persona, indisponer la buena reputación de una persona, o calumniar a una persona, injuriar a una persona. Cuando usted agarra una foto que a usted no le han permitido publicarle, usted le publica, usted injuria a esa persona, porque tal vez esa persona no es de su agrado que usted le publique su foto. Entonces se llama injuriar. No sé si me explico. Porque tal vez en ese momento la persona pues quiso tomarse una foto con usted. Amén. Pero es algo personal. Le fue a visitar a su familia, a su casa. Había algo personal. Entonces hay momentos en que la persona pues se disgusta y yo no quiero ya tener tu amistad. Pero yo insisto en publicar una foto tuya conmigo. Entonces eso es atentar contra la honorabilidad de esa persona. O cuando usted provoca la ira de otro hermano, de otra hermana. Entonces, lo que la Torá nos enseña es que uno debe cuidar mucho, ¿qué cosa? La buena imagen de esa persona. ¿Por qué? Porque el Eterno cree en que nosotros siempre debemos tener la oportunidad de ser restaurados. Porque su palabra dice que cuando nosotros le confesamos a Él nuestras iniquidades, Él es fiel y que es digno, ¿para qué? Para perdonarnos. Entonces Él nos perdona. Y dice su palabra que después de que Él nos perdona, Él agarra nuestro pecado, Luis, lo tira a lo más profundo y Él más nunca se acuerda de eso. Pero nosotros sí. Yo me acuerdo, fulano era esto y esto y esto, a pesar de que se arrepintió, a pesar de que confesó y que yo lo traté bien. A mí no se me olvida que fulano era esto. Entonces por eso es que los problemas personales uno no los puede andar ventilando, porque a la gente no se le olvida. La gente sí te va a ver, a cortar. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, que comprendamos, ser muy prudentes en el tema de la lepra. En el tema de la lepra, cuando una casa, al igual que cuando una persona tenía lepra, el Cohen tenía que ir a ver esa casa una vez que a él le informaran, ¿no? 36. ¿Qué dice el 36? Hermano Rosmer. Usted está leyendo 14:36. 14:36. ¿Es ese que usted leyó? Léalo, por favor, 14:36. Eso es. ¿Qué haría el Cohen? Ordenaría, ¿qué cosa? Desocupar la casa. ¿Por qué había que desocuparla? Porque él quería garantizarse que si había alguien que no se enfermara, que no se había enfermado, por lo menos que no se enfermara. No sé si me explico. Porque ese lugar podía ser fuente de ¿qué? De contaminación. Cuando usted se le dice, mire hermano, por favor, no vaya más allá. Ay, no, pastor, ay, mira que el pastor me dijo que no visitará más a fulano. Ay, que el pastor me dijo que no visitará más a fulana. ¿Y ya entiende por qué? ¿Ya entiende por qué? ¿Aló?
¿Ah? Porque esa casa es fuente ¿de qué? De una enfermedad. Esa casa es fuente de una enfermedad. ¿Estamos entendiendo? Ahora entiende por qué usted no puede recibir comida de una casa leprosa, Luis. Usted no puede recibir comida y comerse comida de una casa que tiene lepra. Ah, no, que yo la oro y Dios la cura. ¿Quién dijo eso? Nosotros no podemos, Luis, probar a Yahweh nuestro Elohim. Ah, no, que lo que me contamina no es lo que entra. Tómense ustedes un vaso de cloro para ver si no les va a reventar los pulmones. Hay una hermanita que había empezado a trabajar, no de aquí, y le tocaba lidiar con cloro, pero el trabajo era un trabajo diurno nocturno, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Y yo le decía, eso me huele raro ese trabajo. Esos trabajos así no son muy buenos, le dije. Porque la Torah nos enseña que hay que trabajar de día, no de noche. Y en un restaurante de noche eso me huele raro. Claro, era un bar-restaurante. Ese bar-restaurante era un bar hombre, nada más que le ponen la palabra restaurante. Entonces el Eterno no la quería ver allí. Y tenía que limpiar la mesa con cloro. Y eso la enfermó, no duró ni 5 días. Yo le dije, yo te lo dije, eso no le agrada al Eterno. ¿Amén o no amén? Porque hay lepra en ese lugar. ¿Qué es lo que usted va a ver en una noche? Un bar lujurioso, chuposo, vagabundo que no tiene nada que hacer. Tú quieres tomarte un buen vinito, te lo tomas en tu casa, en la casa de un hermano, te sientan, comparten allí una copita y comparten algo que edifique la Torá, la palabra, lo que sea. Pero ya metete en una cantina o en un bar que lo tratan de disimular de que restaurante. Por favor, hombre, y más en estos tiempos. Entonces, hay cosas que contaminan ese lugar. Así como el leproso había que apartarse de él, y solo el Cohen podía hablar con él. La Torah te está diciendo que hay lugares donde vive gente, donde no es bueno que tú vayas, inclusive ni los que viven en ese lugar. ¿Por qué usted cree que hay gente que se va de su casa? O vende y se va, porque pasó en ese lugar una tristeza tan grande en su vida que no la puede olvidar. Y la única forma de olvidarlo es vender eso e irse de allí. Porque siempre está en la mente lo que ahí ocurría. Eso que está en la mente que ahí ocurría, eso se llama lepra. Y no te permite salir a ti de ese estado emocional de tristeza. Porque hay veces que hay gente que no te quiere recibir en sus casas. ¿Usted nunca se ha preguntado? Porque les avergüenza algunas cosas. Pero ¿por qué la vergüenza si la pobreza no debe avergonzarnos? Hay otra situación que está ocurriendo en la familia. Y que obviamente al entrar el Cohen, el Roe, el líder espiritual, él se va a enterar. ¿O no es así? Y tú le vas a decir, hermana, ese cuadro es lepra. Hermana, a mí me tocó una ocasión entrar a un lugar donde había una imagen de una señora que había muerto hace como 1 año. Y yo me quedé sorprendido porque a ellos se les olvidó. Y estaba la señal de una vela. O sea, ya la vela se había gastado y se les olvidó limpiar eso. ¿Se dan cuenta el mensaje que había ahí? Le habían puesto vela ¿a quién? Al muerto. ¿Qué usted cree que había pasado en esa casa cuando usted le pone vela a un muerto? ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué hay en esa casa? Eso se llama invocación ¿a quién? Al muerto. ¿Quién dijo que una foto de un muerto necesita que tú le pongas vela? ¿Para qué? ¿Ah?
Ojo. Entonces, ¿cuándo tú te enteras de eso? Cuando vas a los hogares. En una ocasión me tocó encontrar en un hogar una herradura detrás de una puerta. Santo, ¿esto qué es? En otra, una tijera amarrada con un hilo rojo. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Pero usted, ¿cuándo se da cuenta de eso? Visitando a los hogares. Entonces usted se da cuenta que ahí hay algo de cuidado. Necromancia se llama eso, consultar a los muertos. Necromancia. En otra ocasión me tocó encontrar debajo de la cama una vela que ya había sido apagada. Presta atención, deje ese bicho que no le va a pasar nada. Presta atención. ¿Qué hace debajo de una cama una vela ya así, le queda un pedacito nada más? Yo pregunto. Aló, y a su nombre. Y así hay muchas cosas en los hogares, pueblo, donde usted no puede ir. Entiéndalo, compréndalo. ¿Por qué hay tanta contienda, pelea, diatriba, dificultades entre la familia? Por eso. Porque no hemos entendido que hay gente leprosa, que hay pueblos leprosos, que hay casas leprosas. ¿Cómo le dicen hoy? Creo que tóxico. Fulano es tóxico. ¿Te has escuchado esa palabra? Fulana sí es tóxica. ¿Escuchas esa frase, verdad? ¿Qué quiere decir tóxico? Pues algo que envenena, algo que te saca de tus cabales, de tu estado emocional, que te saca la paz que hay en ti. Entonces el Eterno dice, no vayas a esas casas, deja que el Roe vaya y la visite. O hay momentos que le va a decir, hija, váyase a esa casa. Hijo, váyase a esa casa. Mateo 10:5, ¿qué dijo el Mesías? Mateo 10:5, ¿qué dijo el Mesías? Ya estamos terminando, son las 9:30 y empezamos creo que a las 9:45, ¿verdad? Quiero hablarle un poquito de Pesaj nada más. Es para que ustedes vean cómo de un verso tú tienes todo un mensaje, Lina, ¿te das cuenta? Un verso, nada más, un verso. No estudio humana. El otro año veo el verso 2 y el otro año veo el verso 3. Y ese es el gran problema. Queremos decir una lilla siendo unos maestros. No, con alguito que yo me aprende es suficiente. ¿Y cómo esto yo lo aplico a mi vida? Mire, ahora lo vamos a relacionar con Mateo 10:5 o el Brit Hadashah. ¿Qué dijo el Mesías en el Brit Hadashah? Mateo 10:5. ¿Qué dijo él? ¿Quién me lo lee? A ver, ¿quién no leyó? Que yo mandé a leer antes. Marisa, ¿no leyó? Andrei, empezamos la ronda. Mateo 10:5, Andrei, por favor. Luisa, Mateo 10:5. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Ya. Mire, el Mesías ni siquiera se fija en la persona ni en la casa. Ahora él señala los caminos, ni siquiera los caminos de la vida. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción mundana? Son muy difíciles de verlo, de comprenderlo. ¿Se da cuenta? Por los caminos de ellos no camine. ¿Por qué muchas veces tenemos tantos problemas en nuestras vidas? Porque mi mamá no ha dejado de ser gentil, porque mi hermano no ha dejado de ser gentil, porque mi hijo no deja de ser gentil, porque mi hija no deja de ser gentil, porque mi esposo no deja de ser gentil, porque mi esposa no deja de ser gentil, porque mi novio no deja de ser gentil, porque mi novia no deja de ser gentil. Nos llenamos de una serie de problemas porque que estamos caminando con gente leprosa, llenos de lepra. Entonces, si ellos son leprosos, ¿cómo usted cree que están esos caminos? Leprosos, caminos leprosos. Ira, contienda, disensión,
arrogancia, altivez, envidia, orgías, dice el apóstol Pablo. ¿Qué más le dijo? Ahora sí, Marixa, puedes leer. Verso 6. ¿Qué más le dijo el verso 5 después de lo que leo Andrei? No vayan por caminos de Ya solo dijo Andrei, ¿qué más? No entren en las ciudades de ellos, por favor, hombre. Yo me acuerdo que mucho antes de Marixa, llegaba a esta fecha y Marixa estaba llegando a Santiago, ¿te acuerdas, Marixa? Y ya para esta fecha Marixa estaba llegando a Santiago, a Luis, y buscabas a Marixa. ¿Dónde estaba Marixa? Había desconectado el celular, llámala. Cuando se me alzó hasta que se ríe porque eso no se acuerda. Eso pasaba. Entonces uno no entiende por qué a uno le venían unos pataces después. Porque no hemos entendido. Yo le decía a una hermana hoy a quien aconsejaba, le decía, mire, lo primero que usted tiene que hacer es gánese a su esposo para el Mashiach, a su esposo. Vamos con calma. Le decía a una hermanita, deje de estar revisando muchas redes sociales, que tu hijo, que tu mamá, que tu papá, que tu hija, ellos aprendan lo que tú estás aprendiendo primero. Vamos con calma. Estás metido en redes sociales, nos vamos a llenar de conocimiento y ese conocimiento se nos va a embotar y nos va a embotar y después queremos hacerlo todo, pero en mi casa, ¿cómo estamos? No lo vivimos. Entonces, vamos con calma. Vamos con calma. Entonces, yo tengo que lograr que los míos caminen como yo camino, que los míos piensen como yo pienso, que los míos actúen como yo actúo, para evitar de que cuando yo llego a mi casa haya lepra. Yo no sé si usted se ha fijado que hay casas, por decir un ejemplo, que usted llega a la habitación de un joven, macho masculino, y tiene una mujer en bikini allí. Usted llega a un taller de mecánica, poco de mujeres en pelota allí. Ni hablar de las habitaciones de las mujeres. Usted agarra un celular, está todo leproso, lleno de porquería. ¿Por qué la gente le tiene hasta 20,000 claves? ¿Usted no se ha preguntado eso? No vea eso. Eso es peripato. Hasta los pelados, pregúntale a Andrés para ver. Hay que darle 20,000 vueltas al celular para poder entrar, para poder ver. Porque el celular está lleno de lepra. Y a su nombre. Pregunto yo, ¿el que la debe la teme? No. Entonces, pueblo, hay lugares que si el gentil es dueño de eso, es un pagano, entiéndelo. El Eterno te dice, sal de allí. ¿Qué le dijo el Eterno a Abraham? ¿Que se quedara en su tierra y con su parentela o que saliera de su tierra y de su parentela? ¿Qué le dijo? Claro, porque él sabía que eso era causal de ¿qué? De fuente de ¿qué? De lepra. Entonces hay momentos que tú tienes que entender que tu mamá, ¿qué dijo el Mesías? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién lo es? El que hace la voluntad de tu Padre. ¿Pero qué resulta? Mientras tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio, tu tío, influya por sobre ti, entiéndelo, va a haber lepra en tu vida. Y la lepra causa enfermedad, mata a la persona y a su nombre. Vamos a Deuteronomio rapidito antes de que nos coja más tiempo. Deuteronomio 16. Bien importante esto, pueblo, que aprendamos a celebrar la Pascua, Pesaj, panes sin levadura. Tenemos que aprender a celebrar Pascua, Pesaj, panes sin levadura. Nunca se nos olvide esto. Devarim 16, Deuteronomio 16. 16, verso 2.
¿Dónde se nos permite celebrar Pascua? Mire, esto es interesante porque los judíos dicen, no, lo que pasa es que ya no hay templo, y como ya no hay templo, no podemos celebrar la Pascua porque ya no hay templo. Con esa excusa, muchos se dejan llevar por el cuento de los judíos y no hacen más de 4 cosas porque ya no hay templo. ¿Pero acaso el Mesías no dijo que nosotros somos templo de Él? ¿Aló? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no esté el templo original, es que no era un templo, ese era un santuario que era movido de un lado para otro. Que el templo que le levantó el rey Salomón no es un templo torático. David quiso levantarle, eso salió de él. El Eterno no se lo permitió. El Eterno no se lo permitió. Él le dijo, bueno, te voy a dar chance a tu hijo Salomón que te lo levante. Está bien, pues. Pero no era el templo original, el santuario original no era ese. Olvídese ese cuento. Y luego el segundo, ¿quién se lo levantó? ¿Ah? ¿Los judíos? No. ¿Y qué fue lo que restauró Nehemías con Esdras? Los muros de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ese sí, pero el mío no. El de que está aquí no podemos, no. ¿Quién dijo eso, hombre? Mire lo que dice el 16, verso 2. Vamos a leer varias versiones. Zoila, verso 2. Donde habite su nombre. Si su nombre no habita allí, o sea, una de las señales no dice que era el templo de Jerusalén, dice donde su nombre habite. Rizo, la versión tuya es Reina Valera. Oye, Federina, tú no has leído. Yo empecé por la ronda de Juancito, me salté a Luisa, llegué a Zoila, bueno, después tú vienes después de él, está bien. Rizo, ¿qué versión tienes tú? Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Dónde se debe celebrar la Pascua? Una de las señales, ¿cuáles serían? Y celebrarás la Pascua a Yahweh, tu Elohim, de la oveja, de la vaca, en el lugar que Yahweh escoge, para que habite allí tu nombre. Donde el lugar que Yahweh, ¿qué? Escoja para que habite, para que viva. O sea, el nombre de Yahweh tiene que estar allí. Si el nombre de Yahweh está allí, ya esa es una señal que yo puedo celebrar la Pascua en ese lugar. Lina, ¿qué versión tienes tú? Dios habla hoy. Léela, por favor. ¿Se da cuenta? Lo mismo. Si su nombre reside ahí, él está haciendo como aclaración. Ahí está el nombre de él. Si está el nombre de él allí, ahí puede celebrar mi Pascua. Pregunto, ¿Hashem es el nombre de él? Lo que sabemos un poquitito de hebreo, si no es el nombre de él. Hashem significa él. Shem significa nombre. No es el nombre de él. Jehová no es el nombre de él. Entonces yo no puedo celebrar la Pascua. Eso es antitorático, donde su nombre es ocultado, donde es escondido. Pero queremos celebrarlo en cualquier lugar. Bueno, aquí por respeto no decimos Hashem, pero decimos Adonai. ¿Quién dijo que Adonai es su nombre? ¿Aló? ¿Ah? Adonai no es su nombre. Hashem no es su nombre. Jehová no es su nombre. Dios no es su nombre. Entonces, una de las señales que yo debo saber es que ahí su nombre es invocado. No es en cualquier hueco, ni en cualquier esquina. Que porque ahí está y esto aquí no. No, Señor. Es donde Él escogió para que ahí habite su nombre, dice. Bien. 5, Silvia.
Miren esto, porque lo va a confirmar. 5. No, en ninguna que Él te da la vas a poder celebrar. Él nuevamente repite. ¿Cómo sé en cuál sí? Ese mismo verso 6, Luis. ¿Se da cuenta? O sea, no era en cualquier ciudad, sino en esa ciudad donde el nombre de Él viva. Léalo, hermana María, por favor, el verso 6. (6:16), hermano Rosmer, mientras la hermana busca y se pone al día. 6:16, por favor, Rosmer. ¿Se da cuenta? Nuevamente lo repiten, no en todas las ciudades. O sea que si yo vivo en David, Chiriquí, si yo vivo en Santiago, si yo vivo en Boca del Toro, si yo vivo en Chitré, pero en ese lugar no invocan el nombre de Yahweh. Ojo, yo ahí no puedo celebrar la Pascua, señores. Él lo está prohibiendo. Dice, no en todas las ciudades que Yahweh te dio, pues Yahweh me dio a mí para habitar en X lugar. Pero allí no se invoca el nombre de Yahweh. Ahora, si yo lo voy a celebrar en mi casa y en mi casa se invoca, pues ahí yo lo celebro, porque es donde Él me da para que yo pueda invocar su nombre. ¿Se da cuenta? ¿Ah? ¿Lo puede leer, hermana María? Léalo, por favor. Usted no se deje ganar que todo el mundo lee. ¿Se da cuenta? Solo, mire, esta está más buena, solo en el lugar que diga. Repítalo, diga solo. ¿Se da cuenta? Solo en el lugar que tiene por morada ese lugar el nombre de Yahweh. Allí. Y a su nombre. Espero que los que estén en casa me hayan entendido. Ya van a ser 10 para las 10. Ya están los 45 minutos. No quiero aburrirlos. No quiero extenuarlos. Hay que dormir, es Shabbat, hay que descansar. Mañana nos vemos. ¿Ven? Présteme acá la sedacá, hijo mío. Présteme a la casa acá. Una hermanita me preguntaba, oye, pastor, ¿y esa sedacá qué es eso? Este es sedacá. Miren todos, por favor, los que están en casa. Esto se llama sedacá, los que están en casa. Amén. Castellano se le dice alcancía. Amén. Esto es lo que usted va a utilizar, los que están en casa, los que no se congregan, los que no vienen. Cada vez que usted va a orar al Eterno, entiéndalo, antes de orar, usted coloca su ofrenda diaria, se llama. La ofrenda diaria, el sacrificio diario. Me preguntaba una hermanita, y pastor, ¿cuánto es? Lo que usted sienta. En aquel entonces era un animal que era sacrificado en la mañana y el otro en la tarde. Amén. Ahora, ese sacrificio, amén, el Espíritu Santo nos pone ese sentir de acuerdo a cómo Él nos prospera a nosotros. Lo que tú tienes que entender es que no puedes venir delante de Él con las manos vacías. Amén. Eso es importante. Yo le decía a la hermanita, porque ella me preguntaba. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque tú tienes que saber cuándo ofrendar, qué ofrendar. Tú tienes que saber que tu líder espiritual no te está pidiendo una ofrenda que no esté en la Biblia, no existe en la Biblia. En la Biblia no existe una ofrenda para cristianos, eso no existe. El cristianismo surge 300 años después de la muerte del Mesías. Surge con el idioma griego y con la teología de los griegos. Y luego los romanos se encargan de regarla. Pero el original, el Mesías nunca fue cristiano. Ni Pablo fue cristiano.
Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 23, dice, yo soy judío. Muchos años después ya de muchos capítulos después de su conversión, seguía diciendo, yo soy judío. Es más, dijo de qué línea era. Él dijo, yo soy de la línea de los fariseos. No dijo yo era. Dice, yo soy fariseo. Amén. Entonces, Pablo entendía y comprendía. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando un pastor pide una ofrenda, debe estar en las Escrituras. Debe estar en las Escrituras. Si esa ofrenda no está en la Escritura, yo no tengo el deber de entregarla. No pierdo mi tiempo. Y menos a un cristiano. Porque no existe en la Torá la ofrenda para los cristianos. No importa la denominación que sea. No existe eso. Amén. Vamos a orar entonces por la ofrenda de hoy. Cerremos nuestros ojitos. Primero siempre acuérdense, se da las gracias al Eterno por la palabra que Él hoy nos ha dado, ¿sí? Después entonces le damos gracias por las ofrendas y luego despedimos la reunión también con agradecimientos al Eterno. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kitishanu bemitzvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, y que nos has dado, Padre, esa dicha de conocer cada día más de ti por medio de tu Torah. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a nosotros a ser prudente, a ser cuidadoso con el leproso, pero también cuidarlo en términos de no afectarle su honorabilidad, de no afectarle su buen nombre, que aunque se haya equivocado y el Eterno le haya enfermado, él tiene derecho a que se le preserve, que se le respete su dignidad como persona, a derecho a ser restaurado. Padre, gracias, y que tu pueblo no dude nunca acercarse a nosotros cada vez que esté pasando por una situación embarazosa, que no tiene por qué contarle ni siquiera a su mejor amiga, peor si ni siquiera es una Benei Israel. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a nosotros cómo celebrar Pesaj y dónde celebrar Pesaj. Para aquellos que por una u otra razón no puedan venir porque están muy distantes, porque están muy lejos, permite que en casa ellos puedan al menos estar. Y te den gracias a ti, Yahweh, por poder celebrar una fecha más donde conmemoramos una Mikra Kodesh, un ensayo santo para ti. Gracias, Padre Yahweh, por las ofrendas de este día, por los diezmos, por el Mazer y por todo tipo de ofrenda que tu pueblo en el día de hoy ha presentado. Padre, gracias porque permites que tu pueblo tome conciencia acerca de las fiestas. Gracias por todo lo que han hecho hasta el día de hoy tu pueblo y por todo lo que hasta el día de hoy han aportado para que celebremos esta Moed, Padre, donde tú nos llamas a reflexionar y a entender cómo tú te convertiste en el Cordero Pascual, eterno y para siempre. Gracias por todo una vez más, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yahshua Mashiach. Amén, amén. Nos saludamos todos en casa, nos saludamos todos aquí, por favor, con un Shabbat Shalom. Dígale a su hermano Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tú que estás en casa. La paz del Mesías sea contigo. Shabbat Shalom.